En 1966 comienza en Argentina una década caracterizada por la violencia política. Durante el gobierno de Onganía se buscaba instaurar una disciplina de cuartel, de represión y censura. En el año de 1967 se inicia un plan económico antipopular. Esto generó desconformidad en el país. En este contexto de autoritarismo, muchos sectores comenzaron a plantear la lucha armada como alternativa contra el gobierno, alentados por los movimientos revolucionarios estudiantiles de México y París, y sobre todo por la gran revolución cubana que mostraba el socialismo como alternativa en Latinoamérica. En septiembre de 1968, en Tucumán, fuerzas armadas peronistas intentaron hacer un foco guerrillero en Tacorralo, pero fracasó. A diferencia de este suceso, las Fuerzas Armadas de Liberación realizaron las operaciones de mayo, en la cual atacaron un camión del ejército, redujeron el personal y robaron armas. Este evento inauguró la modalidad de los grupos guerrilleros urbanos en Argentina, más significativos que la guerrillera rural, teniendo en cuenta que en las ciudades se concentran las masas de gente. En mayo de 1969 hay un ambiente de huelgas y movilizaciones y sobre todo represión. Esto provocó que las diferencias entre los sectores opositores más combativos carecieran de importancia. El cordobazo desató miedo en el gobierno. Este suceso empezó a mostrar el movimiento guerrillero como una opción de violencia revolucionaria. En mayo, un grupo desconocido secuestra y mata a Aramburu, el ex presidente de facto, figura del antiperonismo. Los montoneros se hicieron cargo de este evento bajo el lema Perón o muerte. Montoneros declaraba que su objetivo era luchar contra la dictadura gobernante, lograr el retorno de Perón al país, la convocatoria a elecciones libres y el establecimiento de un socialismo nacional. En 1971, en Córdoba, tuvo lugar el Viborazo, un levantamiento popular que desembocó con la caída de Livingstone, el sucesor de Onganía, dejando a Lanús a cargo. Lanús, acorralado por los guerrilleros, comprende que el regreso de Perón es inevitable, por lo que buscó un acuerdo con Perón en el que establecía el fin de la prescripción y elecciones. El cordobazo desató miedo. El cordobazo desató miedo en el gobierno. Este suceso empezó a mostrar el movimiento guerrillero como una opción de violencia revolucionaria. En mayo, un grupo desconocido secuestra y mata a Aramburu, el ex presidente de facto, figura del antiperonismo. Los montoneros se hicieron cargo de este evento bajo el lema Perón o muerte. Montoneros declaraba que su objetivo era luchar contra la dictadura gobernante, lograr el retorno de Perón al país, la convocatoria a elecciones libres y el establecimiento de un socialismo nacional. En 1971, en Córdoba, tuvo lugar el Viborazo, un levantamiento popular que desembocó con la caída de Livingstone, el sucesor de Onganía, dejando a Lanús a cargo. Lanús, acorralado por los guerrilleros, comprende que el regreso de Perón es inevitable, por lo que buscó un acuerdo con Perón en el que establecía el fin de la prescripción y elecciones en 1973. Sin embargo, Perón desconfía de sus intenciones y sigue alentando la rebelión, sabiendo que la agitación interna le da más margen de maniobra política. En 1971, el Ejército Revolucionario del Pueblo pone en marcha un operativo a gran escala, durante el cual secuestraron a un cónsul británico. La condición para liberarlo era el reparto del alimento en barrios pobres y la publicación de una proclama revolucionaria en los medios. Este hecho afianzó el prestigio de la guerrilla. En 1972, las principales funciones de los grupos guerrilleros es el ataque a policías y militares. Estas se afianzaban mediante el secuestro de empresarios porque pedían cuantiosos rescates. Esta creciente violencia desgastaba la imagen del presidente Lanús, que buscaba acelerar la salida de los militares del gobierno. En esta etapa final de la dictadura se desata un intenso debate entre los montoneros y subordinados, quienes buscaban construir un espacio político en su partido. Para ello, tejían relaciones con otros grupos como la Juventud Peronista. En estado de fervor militante, los grupos guerrilleros reciben una mala noticia. En Chubut, de un grupo de 19 militantes detenidos en la dictadura, 16 fueron asesinados. Esto generó una ola de repudio a las fuerzas y un gran sentimiento de empatía hacia los grupos guerrilleros.
El 17 de diciembre Perón vuelve, sin embargo Lanús había determinado una cláusula que impedía a Perón presentarse como candidato a presidente, por lo que designa a Héctor José Cámpora como candidato. Cámpora gana las elecciones como presidente con el 49% de los votos. Este triunfo abre un nuevo escenario de lucha en el peronismo. Los sectores más ortodoxos y la CGT tradicional que ven con creciente malestar el avance de JP y Montoneros. A escasos días de la asunción de Cámpora, Galimberti hace un llamado a la creación de milicias populares para defender la inminente democracia. Por esto Perón lo deconstituye como conductor de la JP. Sin su apoyo, Montoneros decide llevar a cabo un doble juego. Sigue planteando la continuidad de la guerra revolucionaria y por otro lado varios de sus herederos políticos ocupan cargos de importancia en el gabinete de Cámpora. El Ejército Revolucionario del Pueblo escribe un documento donde declara que no llevará a cabo actos de violencia contra el gobierno actual, si este no lo ataca, pero su levantamiento contra las Fuerzas Armadas continúa. En julio de 1973, Perón inicia su retorno definitivo. El día de su llegada, casi 2 millones de militantes peronistas lo esperan en Ezeiza. Esta mañana, todas las tensiones entre la juventud peronista y el sector ortodoxo estallan. Lejos de una fiesta, terminó en una masacre, la masacre de Ezeiza. El 13 de julio, Cámpora renuncia a 43 días de su asunción. El presidente provisional llama elecciones y el 23 de septiembre de 1973, Perón es elegido presidente luego de 18 años de exilio y proscripción. Montoneros asesina a José Ignacio Rucci. Esto define la posición de Perón con respecto a la guerrilla, por lo que asume vestido de militar. En 1974, con el avance de su deterioro físico, sus decisiones van quedando en manos de José López Rega, ministro de Bienestar, acérrimo enemigo de Montoneros y la juventud peronista. López Rega impulsa la creación de un grupo paraestatal para combatir a la guerrilla, la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, de un feroz accionar represivo, lo que oficializa la ruptura entre Perón y la juventud peronista. Después de la muerte de Perón en julio, López Rega queda al poder, aunque no como presidente. El ERP endurece su postura, mientras que Montoneros dejan la lucha política, continuando como agrupación militar. Más tarde denunciarían su paso a la clandestinidad. En 1975, la crisis económica destruye la imagen de López Rega, por lo que abandona el país, quedando Ítalo Luder al poder. Llegado el mes de marzo, la democracia agoniza y las Fuerzas Armadas se aprestan a un nuevo golpe de Estado. Muchos miembros de las organizaciones guerrilleras apuestan a la dictadura, pensando que abrirá un espacio a una revolución democrática. Sin embargo, este espacio nunca se dio, más bien todo lo contrario.